Precisamente es la clase RecordSet la que nos permitirá editar el contenido de los registros de forma realmente sencilla. Esto lo haremos en combinación de dos métodos. El método edit, que será el encargado de bloquear el registro para que no pueda ser escrito por ningún otro cliente, y el método update, que será el encargado de actualizar la información con aquella que hayamos proporcionado para cada uno de los campos o columnas de nuestro interés. Por ejemplo, imaginemos que de todos nuestros registros, los que hemos obtenido en el RecordSet, deseamos actualizar el que tenga el ID 8 con un nuevo nombre y un nuevo apellido. Recorreríamos cada uno de los registros y comprobaríamos, en este caso, el campo ID, obteniendo el valor como entero y comparándolo con 8. Si fuese así, sería el registro en el que estamos interesados y simplemente tendríamos que ejecutar en primer lugar el método edit para bloquear el registro. A continuación, indicar los campos de nuestro interés, los que deseamos modificar, el tipo de información que vamos a facilitar y pasarla mediante el símbolo de asignación. Por último, ejecutaríamos el método update y con esto quedaría actualizado el registro. Dos métodos: edit para bloquear el registro, update para actualizar la información, y la información la asignaremos utilizando el método fill que ya conocíamos, tanto para la obtención como estamos viendo para la asignación de valores en cualquiera de los tipos soportados por Database Record. Si ejecutásemos nuestra aplicación, veríamos cómo está a través del módulo ha hecho la modificación sobre el registro sin ningún problema. Ahora bien, vemos que para el simple hecho de actualizar un registro estamos consumiendo mucho código, entre ellos recuperar un RecordSet, recorrerlo hasta hallar el ID en el que estamos interesados y actualizarlo a continuación. Esto puede que sea válido o te interese utilizarlo en algunos casos, pero no siempre es así. Todo esto, de hecho, lo podríamos condensar en la ejecución de una sentencia SQL ejecutada directamente sobre la instancia de la base de datos mediante el método SQL execute. Por ejemplo, hemos resumido o resumiremos todo el código anterior por una simple sentencia update test set name igual surname igual, eso siempre observando el uso de las comillas simples, y luego el condicional donde indicamos que queremos actualizar el registro que tenga el ID 8. Si ejecutamos la aplicación, vamos a los módulos, base de datos, vemos que esta simple instrucción ha hecho la misma función que para la cual habríamos requerido anteriormente de obtener un RecordSet con todos los valores o bien con un valor concreto para posteriormente editarlo y actualizarlo. Es decir, esto mismo también podría haber sido mediante la obtención de un RecordSet con un registro sencillo a partir de la instrucción select from test where id es igual a 8. rs-edit, rs-name
efectivamente, indicando el tipo de valor. Nuevamente vemos que la actualización en este caso se habría obtenido sin ningún problema. Aún así, todo este código podemos evitarlo utilizando una simple línea de código que además nos permite utilizar expresiones más complejas sobre el registro o registros que deseamos actualizar en función de la condición que introduzcamos.